Queridos hermanos y hermanas, buen día les dé el Señor con gozo, paz y alegría. Hoy deseo compartirles las lecturas del Evangelio del domingo 31 de diciembre del 2023, por supuesto, para que vayamos reflexionando desde hoy y cuando vayamos a misa, ya sea la víspera de esta tarde, misa de vigilia, en otras palabras, pues la saboreemos. Esa es la intención de compartirles desde este momento las lecturas dominicales en las cuales se celebra a la Sagrada Familia. Movidos por el Espíritu Santo, deseándoles a todos que tengan un feliz y bendecido año nuevo 2024. Del libro del Eclesiástico capítulo 3, versículo 2 al 6 y versos 12 al 14. El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros aquí en la tierra. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando ore, será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristezas. Aunque pierda el sano juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aún estando tú en pleno vigor, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Yahvé, Dios de los ejércitos. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Del Salmo 127, verso 1 en adelante. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Alabanzas al Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 21. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta, abunde entre ustedes. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido llamados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Cristo Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no sean ásperos con sus hijos, para que no se desanimen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 22 al 40, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, llevaron al niño Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor.
Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había hecho saber que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Simeón, pues, impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan o se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa de nombre Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y luego de viuda hasta los 84. Esta no se apartaba del templo, no salía del templo, sino que servía a Dios con ayunos y oraciones de noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban y esperaban la consolación y la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robustuciéndose en sabiduría y gracia de Dios. Pues la gracia de Dios estaba con él y se ganaba el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos y hermanas, estos siempre fueron movidos por el Espíritu Santo. La Sagrada Familia, el niño Jesús, María, San José, Simeón y esta anciana profetisa de 84 años de edad, que no solía ni sabía hacer otra cosa más que servir a Dios con ayunos y oraciones, y no salía del templo. ¡Qué maravilloso! Mi querido hermano y hermana, la tradición litúrgica reserva este primer domingo después de la Navidad a la Sagrada Familia de Nazaret. El tiempo de Nazaret es un tiempo de silencio oculto que deja en lo recóndito de esa ciudad de Galilea, desconocida hasta que ese nombre aparece por primera vez en el relato de la Anunciación de Lucas y en el Evangelio de hoy, una carga muy peculiar de intimidades profundas. Es ahí donde Jesús se hace hombre también, donde su personalidad psicológica se cincela en las tradiciones de su pueblo y donde madura un proyecto que un día debe llevar a cabo. Sabemos que históricamente quedan muchas cosas por explicar. Es un secreto que guarda Nazaret como los vigilantes. Nazaret viene del verbo nazar, que significa vigilar o florecer. El nombre de Nazaret sería entonces flor o vigilante. En todo caso, Nazaret, hoy y siempre, es una sorpresa, porque es una llamada eterna a escuchar la voz de Dios y a responder como lo hizo María y San José. En la primera lectura de este domingo está tomada del Ben Sirá, o en otras palabras, eclesiástico.
Tener un padre y una madre es como un tesoro, decía la sabiduría antigua, porque sin padre y sin madre no se puede ser persona. Por eso Dios, a pesar de lo que confesamos como omnipotente y poderoso, no se encarnó, no se acercó a nosotros sin ser hijo de una madre. Y también aprendió a tener un padre. La familia está formada por unos padres y unos hijos, y nadie está en el mundo sin ese proceso que no puede reducirse a lo biológico. No tenemos otra manera de venir al mundo, de crecer, de madurar, y ello forma parte del misterio de la creación de Dios. Por eso el misterio de ser padres no puede quedar reducido solamente a lo biológico. Eso es lo más fácil y a veces irracional del mundo. Ser padres, porque se tiene hijos, es un misterio de vida que los creyentes sabemos que está en las manos de Dios. Como el relato de San Lucas estará centrado en la respuesta de Jesús a las cosas de mi Padre. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía de estar en las cosas de mi Padre? Se ha tenido pues en cuenta el elogio del Padre humano de Jesús, que no es otro que San José, tal como se le conocía perfectamente en Nazaret. Aunque Jesús, o San Lucas más bien, ha querido decir que el Padre de Jesús es otro, no se quiere pasar por alto el papel del Padre humano que tuvo Jesús en Nazaret. Incluso la arqueología nos muestra esa casa de José donde se llevó a María, donde Jesús vivió con ellos hasta que, contando como unos 30 años, abandonó su hogar para dedicarse a la predicación del reino de Dios, donde posteriormente se reúne una comunidad judeocristiana para vivir sus experiencias religiosas al lado de Jesús. En la segunda lectura de Colosenses, mis amados hermanos, de este domingo se está identificada en gran parte como un código ético y doméstico, porque nos habla del comportamiento de los cristianos entre sí en la comunidad. Lo que se pide para la comunidad cristiana es misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia para los que forman el cuerpo de Cristo. Son valores que, sin mayor trascendencia, deben ser lo constante de los que han sido llamados a ser cristianos. Son valores de una ética que tampoco se puede decir que se quede en lo puramente humano. No es eso lo que se puede pedir a nivel social. Aquí hay algo más que los cristianos deben saber aportar desde esa vocación radical de su vida. La misericordia no es propio de la ética humana, sino religiosa. Es posible que en algunas escuelas filosóficas se hayan pedido cosas como estas, pero el autor de Colosenses está hablando a cristianos y trata de modificar o radicalizar lo que los cristianos deben vivir entre sí. De ello se deben de revestir de mansedumbre, sencillez, gracia, humildad, etc. El segundo momento es propiamente hablando el código doméstico, que hoy nos resulta estrecho de miras, ya que las mujeres no pueden estar sometidas ciertamente a sus maridos, según el criterio puramente humano. Sus imágenes son propias de una época que actualmente se quedan muy cortas y no siempre son significativas. Todos somos iguales ante el Señor y ante los ojos de Dios en este mundo. De esto no puede caber la menor duda. El código familiar cristiano no puede estar contra la liberación o emancipación de la mujer o de los hijos. Por ser cristianos, no podemos construir una ética familiar que esté en contra de la dignidad humana. Pero es verdad que el código familiar cristiano debe tener un perfil que asuma los valores que se han pedido para revestirse y construir así el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Hermanos, el orden de Dios es que Dios es cabeza de Cristo y Cristo cabeza de todo hombre y todo hombre cabeza de la esposa. Y la esposa es cabeza de los hijos ciertamente, pero no por eso el hombre debe de hacer lo que quiere y lo que se le pegue en gana de la mujer.
Por lo tanto, pues la misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, que son necesarias para toda familia, lo deben de ser más aún para una familia que se sienta cristiana. Tener compasión, bondad y misericordia para con la esposa y no ser rudos y ásperos con ellas y con los hijos. Si los hijos deben obedecer a sus padres, tampoco es por razones irracionales, sino porque sin unos padres que amen y protejan, la vida sería muy dura para ellos. Ya en el Evangelio de San Lucas, amadísimos hermanos, el Evangelio de hoy en su conjunto es toda una historia familiar con la que Lucas cierra lo que se conoce como el Evangelio de la infancia, aunque queda el último episodio en Jerusalén. La intencionalidad de esta lectura para la liturgia de hoy es manifiesta, quizás por lo que se afirma de que cumplieron lo que prescribía la ley del Señor. Es una familia que quiere ser fiel a Dios, y en aquella mentalidad la fidelidad a Dios se manifestaba precisamente en el cumplimiento de todo aquello que exigía la ley del Señor. De hecho, el texto podría reducirse a los primeros versículos y al final de este conjunto, a los versos 22, 23 y 39 al 40. Entonces quedarían descartados a todos los efectos el episodio de Simeón y de Ana, en el momento de la purificación y de la madre y de la presentación de Jesús al Señor en el templo. Por lo tanto, habría que incidir en el sentido de la vida familiar de una familia judía piadosa, probablemente de educación farisea, que era lo común, que no se sale de la norma tradicional y religiosa. No es este un matiz a olvidar, porque deberíamos aproximarnos siempre a la figura de Jesús desde la normalidad de una vida en el judaísmo de la época, en la normalidad de trabajo y de la vivencia familiar de la Sagrada Familia. Bien, es verdad que San Lucas concluye su relato con una expresión que va más allá de lo que es vivir normalmente. El niño crecía en sabiduría, que la palabra sabiduría significa Sofía. El niño pues crecía en sabiduría y gracia, que gracia significa Charis. Por lo tanto, pues el niño crecía en sabiduría y gracia de Dios. Así lo narra los versos 40. Hay mucha intencionalidad en esto por parte del redactor del Evangelio, porque si bien quería presentar el marco normal de una vida de crecimiento de un niño en una familia religiosa, por otra, está apuntando a que este niño está llamado a otra cosa bien distinta de los demás. No obstante, San Lucas ha relatado esta historia de familia con unos pormenores que la hacen especial. En la presentación del niño se debía rescatar al primogénito, la huida de José y María para proteger al niño, mediante el pago de una pequeña cantidad, cosa que no se nos describe, ya que no lo entiende él como rescate. Por otra parte, no era necesario en la presentación del primogénito, ni la purificación de la madre, hacerlo necesariamente en el templo. Pero el evangelista lo quiere así para darle más sentido y para que los episodios de Simeón y Ana, absolutamente proféticos y originales, tengan el marco adecuado. No vamos a incidir a este aspecto, ya que requeriría más explicaciones que las necesarias para la liturgia de hoy. Pero en la semiótica de todo esto vemos que el relato de la Sagrada Familia se convierte en una propuesta de fidelidad y cumplimiento, aunque con voces proféticas detrás, como la de Simeón y Ana, que están poniendo de manifiesto que este niño está destinado a algo más que ser un judío cumplidor de la ley. Este viejo visionario vive de la esperanza de algo más que todo eso, y así logra lo que su esperanza le dicta en su corazón: ver la luz que alumbrará a todas las naciones. El cántico de Simeón, el famoso Nunc Dimittis, no deja lugar a dudas,
ya que los cantos de estos capítulos de San Lucas desempeñan un papel primordial. Así es el caso también del Magnificat y el Benedictus. Y de la misma manera la profetisa Ana, cuando la profecía estaba muerta en Israel desde hacía siglos, y una mujer además, no lo olvidemos, anuncia cosas nuevas de este niño en una familia que no se pueden reducir solamente en ser fieles a la ley del Señor, sino a la voluntad salvadora de Dios. Aquí se está anunciando algo inaudito que, sin embargo, crece y se experimenta en la normalidad de una familia religiosa y fiel a los ojos de Dios. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunden ustedes con riqueza y abundancia de bendiciones para este 2024. Amén.